Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Buenos días nuevamente, ahora desde aquí, desde esta gran responsabilidad, como siempre, cada vez que nos dirigimos, ¿verdad? Y vamos a escuchar la palabra de nuestro buen Dios, y así el Señor lo ha constituido, usar personas débiles, pecadoras como nosotros, ¿verdad? Para programar, para predicar su mensaje, ¿verdad? Y proclamar. Menos mal que siempre está Eustacio aquí cerca para ayudarnos. Y así es, ¿verdad? El Señor podría haber elegido ángeles, no sé, ¿no? Pero el Señor así lo constituyó para que podamos ver que no es el mensajero, sino la palabra de Dios es la que tiene, ¿verdad? Poder en Dios para transmitirnos su mensaje y conocerle. Como ha dicho Quique anteriormente, entramos de lleno ya en el 12º sermón de la serie La Carta del Gozo. Vamos a estar meditando en Filipenses capítulo 3, desde el versículo 17 al 21, sermón titulado Ciudadanos del Cielo, y seguimos, ¿verdad?, como siempre venimos mencionando, y como muchos teólogos les gusta mencionar, incluso hay teólogos que entre ellos, cuando se van a referir a la epístola de los filipenses, pues se refiere como la carta del gozo, ¿verdad? Ya entre nosotros, ya después de 12 sermones, a pesar de nosotros, por lo menos si dijéramos, hermanos, vamos a leer la carta del gozo, creo que ya por lo menos sabríamos a qué carta nos referimos. Y recordando, ¿verdad?, en sermones anteriores, venimos viendo el testimonio extraordinario de Pablo. Vimos cómo Pablo narraba su conversión, de cómo pasaba a ser de judío a creyente, y de cómo pasa a ser un fariseo a un siervo de Cristo. Esto en sermones anteriores, ¿verdad? Cómo a pesar Pablo de las credenciales, de todo lo que él había acontecido en su vida anterior, y cuando sabemos que decimos en la vida anterior es antes de llegar a Cristo, donde iniciamos un peregrinaje, una vida nueva, un nuevo nacimiento. Ahí Pablo dice que todos sus credenciales, que en medio de los judíos lo podrían tener como uno de los que más, dice que lo tiene como todo por basura. Todo por basura. Pablo no se salta ni coge esos credenciales y dice, hey, mira quién soy yo. Esta es mi autoridad y por eso me tenéis que escuchar. No. Pablo dice que ahora, en el sermón anterior, que no mirando atrás, sino mirando hacia adelante, prosigue a la meta. Y eso es lo que dice Pablo, que él proseguía a la meta, ¿verdad? Y antes de leer el texto, hoy voy a empezar por una ilustración, o más bien que una ilustración, es algo que puede ocurrir y que ocurre diariamente cuando vamos a cambiar de país. Muchos de vosotros, no sé si sabéis de alguien o os ha pasado directamente a vosotros, esa frustración de cuando vais a cambiar de país, veis que no encontráis el pasaporte, o el pasaporte está cumplido, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando vas a cambiar de país, ¿verdad? Te vas al avión y tienes que cruzar una frontera, la aduana, donde van a ver y van a estudiar en qué nacionalidad perteneces. Si tú eres, por ejemplo, español y vas a coger un avión y vas a entrar a Estados Unidos, tú vas a entrar con el pasaporte español. Pero ¿qué es lo que pasa? Te van a dar un tiempo porque al no ser ciudadano de Nueva York, de Estados Unidos, vas a tener que volver tarde o temprano a tu ciudadanía. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tú coges un avión y vas a entrar por la frontera de Estados Unidos y tienes el pasaporte estadounidense? Vas a tu casa, ¿no? O cuando vuelves, ¿verdad? Vuelves a tu país, tú dices, ¿con qué facilidad he vuelto a mi país? Con lo que me ha costado entrar en el otro país, pero cuando vuelve, ¿verdad? Cuando vuelve tú dices, pasa para adentro, tiene las puertas abiertas. Pablo en el sermón anterior nos puso el ejemplo de una carrera olímpica para ilustrarnos el peregrinaje de la vida del creyente. En el momento que nosotros iniciamos y conocemos a Cristo, iniciamos, os acordáis, ¿verdad?, un peregrinaje
donde iniciamos una carrera para proseguir y alcanzar la meta. El tema sobre todo, hermano, es que cada persona en este mundo está corriendo una carrera. Todos. Pero la diferencia, como vimos en el sermón anterior, es que cada uno persigue diferentes metas. Pablo nos presenta dos estilos de vida, dos formas de pensar, y ahora nosotros vamos a entrar ya directo en el texto, dos formas y dos ciudadanías diferentes. Solo hay dos. Dice Pablo, versículo 17, después de todo lo que viene hablando Pablo de la carrera, de alcanzar la meta, dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Padre Todopoderoso, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, un día más por tu misericordia. Oh Señor, gracias por permitirnos escuchar un día más tu voz. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has entregado este pasaporte. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho ciudadanos del cielo. Oh Señor, y ahora te pedimos que tú nos enseñes y nos dé capacidad para entender todas estas cosas. Que no sea por palabras persuasivas y de vana sabiduría, sino con el poder de tu palabra, Señor, que nos hable por medio de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Ayúdame, Señor, a poder predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y lo que está claro es que vivimos rodeados de personas que tienen diferentes formas de pensar, diferentes metas en la vida. Fíjate si en eso, en lo que cada uno piensa, somos diferentes, que cada uno tenemos una huella dactilar, ¿verdad? Y todas las huellas dactilar, mira que hay seres humanos. Bueno, pues todas las huellas dactilar son únicas y cada uno tiene una diferente. En el sermón anterior puse el ejemplo, os acordáis, ¿verdad?, del libro de John Bunyan, Bunyan, del progreso del libro, o también hay película, ¿verdad?, del progreso del peregrino. Y si usáramos las mismas parábolas, con la misma idea que John Bunyan usó en el progreso del peregrino, podríamos decir que muchos se dirigen a la ciudad del pecado, mientras otros se dirigen a la ciudad celestial. Aunque muchos tienen diferentes motivaciones, solo hay dos caminos. Unos que se dirigen a la ciudad de pecado y otros a la ciudad celestial. Desde que nosotros nacimos, hermanos, y todos los que nacen se dirigen a esta ciudad llamada ciudad de pecado. Absolutamente todo. Acaba de nacer, esté en el vientre materno, tenga 80 años, haya hecho mucho por esta sociedad, sea un político que ha impactado en toda la sociedad y ha hecho muchísimas cosas, pero sin Cristo y sin el pasaporte, se dirige sí o sí a la ciudad de pecado, que es el infierno. Nosotros ahora, los creyentes, tenemos otra ciudadanía, otro pasaporte. Por eso cuando llegamos nosotros a Cristo, nosotros tenemos el pasaporte, que queremos entrar a la ciudad celestial, y en las puertas del cielo, cuando los que vayan a entregar ese pasaporte, y el que nosotros teníamos antes, si estás en Cristo, ahora el que va con el pasaporte dice, no, tú no tienes pasaporte de la ciudad celestial. Tú perteneces a la ciudad de pecado, por aquí no puedes entrar. No tienes ese pasaporte. Antes éramos llamados como mundanos y ahora pertenecemos a la ciudad celestial. Y esto sobre todo es algo, Pablo, cuando dice ahora aquí en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí, es porque sabemos que cuando
nosotros venimos con un pasaporte para entrar en otra ciudad, aún nosotros tenemos en nuestro ser, impregnado nosotros mismos, lo que nosotros teníamos como nuestra antigua ciudadanía. Por ejemplo, si observamos a alguien que ha nacido en el Oriente, pero adquiere una ciudadanía occidental, sigue haciendo las mismas costumbres orientales. Pero hay que enseñarlo, ¿verdad? Y decirle, oye, tú ya no estás en el Oriente, sino en el Occidente, ahora empieza a aprender cómo es su nueva ciudadanía. Se le enseñan las costumbres del Occidente, o al revés, ¿no? El que se va de Occidente para el Oriente. Pero a veces, y muchas veces, se le ve reflejado su antigua ciudadanía en su carácter. Y así somos nosotros. Es por eso que Pablo es necesario decir, oye, para que sigas andando bajo tu caminar y bajo la motivación de tu corazón, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo no se proclamaba como exclusivista. Yo solo estoy viviendo. Ya conocemos a Pablo, ¿verdad? Lo estamos conociendo. Yo solo estoy viviendo conforme al Evangelio. No, imitad. Imitadme a mí, imitad a lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nosotros ahora, hermanos, tenemos una nueva ciudadanía que está ¿dónde? En los cielos. Se nos ha entregado ese pasaporte, pero muchas veces el problema de estos es que sale nuestra antigua costumbre de cuando pertenecíamos a la ciudadanía mundana. Aún seguimos aquí. El que está aquí pero de otro país, o cuando tú vas a otro país, aún sigues saliendo tus antiguas costumbres, ¿no? No quiero decir que esto sea malo, estoy aplicando las metáforas del libro El progreso del peregrino, ¿me entendéis, verdad? Y por eso dice Pablo, hermano, imíteme a mí. Cuando viene alguien de afuera le decimos, ¿no? Y no sé si habrá pasado muchas veces, que viene alguien de afuera, o sobre todo, no voy a llegar a contar la anécdota, si no os vais a reír mucho. Pero cuando alguien, por ejemplo, viene de afuera y dice cualquier cosa, nosotros le decimos, ¿no? Incluso la anécdota es sobre mí. No digas eso, que eso aquí está mal visto. Y yo muchas veces, yo he tenido malas pasadas con la familia de Inés, cuando hemos ido a República Dominicana, y yo he dicho algo, una expresión muy típica allí, pero allí quería decir otra cosa. Y claro, no es que te veas cohibido, pero tú dices, espérate, aquí hay algo que no me encaja. Y yo le he dicho, amor, pero eso aquí está bien visto. Dice, sí, pero allí no, esto no lo digas, ¿vale? Incluso la anécdota es que un día estábamos en una videollamada con la familia de Inés, yo hice un comentario y empezaron todos a reírse y yo no sabía qué estaba pasando. Pero era una palabra que aquí es muy típica, pero allí estaba muy mal vista. Entonces yo me quedé y dije, wow, vale, mejor intento observar lo que son de allí y así no meto la pata. Después de eso, cuando yo he ido a República Dominicana, pues ¿qué es lo que intento hacer? Observar a alguien que es de allí. Lo observo, no es que quiero estar cohibido, pero sí intento imitar las palabras que ellos dicen para no volver a meter la pata. Eso también pasa, por ejemplo, el que ha sido jefe. Ha querido que su empleado, antes de desenvolverse en la empresa, quiere que observe bien lo que hace. ¿Para qué? Para que él haga lo mismo, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, sabéis, nosotros pues nos dedicamos al tema inmobiliario. Y cuando estás tratando con personas, muchas de las veces que no hemos echado la mano a la cabeza es cuando alguien estaba empezando nuevo y ha hecho comentarios fuera de lugar. Y hemos dicho, no digas eso, ¿verdad? Y es por eso, ¿no?, que Pablo sobre todo está diciendo, sé imitadores de mí. Va a salir tu nueva, en tu carácter, va a salir tu antigua ciudadanía, que era la de la ciudad mundana, la ciudad de pecado, pero ahora, queridos hermanos, estamos en una nueva ciudadanía y lo que ahora es una metáfora y puede sonar gracioso, lo que sí hay cosas que nosotros traemos de nuestra antigua ciudadanía que desagrada a Dios. Y es por eso Pablo está diciendo, no porque yo sea un ejemplo a seguir, ni los que se conducen conmigo, sino porque nosotros somos imitadores de Cristo, ¿verdad? En otro lugar dice Pablo, sé imitadores de mí como yo soy de Dios. No es que Pablo quiera poner una nueva forma de vivir, una nueva ley de Dios, sino que Pablo, bajo su madurez, él estaba consiguiendo, en la medida de lo que cabe, ¿verdad?, el pecador, él estaba consiguiendo vivir conforme a la voluntad de Dios. Y el problema de todo esto, ¿cuál es, hermano?
habita, como no, en la caja negra de nuestros corazones. El ser humano se niega a dejar de ser él mismo. Y el ser humano, hermanos, no sé si lo sabéis, pero no somos tan únicos o relevantes como pretendemos ser. No lo somos. Pablo dice, sé imitadores de mí, ¿no? Puede sonar altivo. Pero conocemos a Pablo, lo honesto que ha sido en todas sus cartas y sobre todo, como acaba de decir, cómo delega también esa imitación a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo no menciona exactamente aquí de quién está hablando, pero todos pensamos, como hemos visto en sermones anteriores, ¿verdad? Timoteo, Epafrodito. En el capítulo 2, sobre todo, el ejemplo por excelencia, ¿quién es? El Señor Jesucristo, el que no escatimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y fijaos, hermanos, que Pablo no está diciendo aquí que imitemos ¿qué? Lo buen predicador que es. O lo relevante que es en muchas iglesias. El problema de muchos hermanos es que muchos vienen a iglesia buscando ser relevantes. Lo que no han conseguido en su vida anterior en la sociedad. Voy a ir a la iglesia a ver si ahí sí consigo ser relevante y consigo ser alguien en medio del pueblo de Dios. Busco ser relevante, tener un canal de YouTube con miles de seguidores, ser conocido por los elocuentes y sabios que son, pero a la hora de la verdad niegan con sus hechos imitar la santidad y la entrega que tenía Pablo y los siervos de Cristo. Porque Pablo, hermano, no está hablando aquí de ser un buen predicador, de ser relevante, como estamos diciendo, sino de imitar la santidad. ¿Qué es lo que decíamos en el sermón anterior? Proseguir a la meta. ¿Cuál es la meta? Ser santo como Dios es santo. Aun sabiendo que aquí en este lado de la gloria no vamos a conseguir ser santo, 100% santo, pero eso es la motivación que debe de habitar en nuestros corazones. Y muchas veces pasa eso. Llegan personas y van cambiando de una iglesia y otra iglesia y otra iglesia. Y el problema es ese porque cuando llegan a una iglesia ve que no se le están dando oportunidad. Porque quizás no tienen ese llamado de liderar nada ni de predicar. Pero como no estoy siendo relevante, empiezo a ser relevante en pequeños grupos. A lo de allá afuera, si no me entienden en la iglesia. Intento hacer grupos fuera de la iglesia. Pero si lo invitas a predicar o a dar una enseñanza, sí son los primeros, ¿no? Ahí. Pero para los compromisos de la iglesia y de los hermanos, ahí no. Ahí siempre hay alguna excusa. No quiero decir por lo de anterior que tener un canal de YouTube sea malo. Y si eres influencer cristiano, gloria al Señor, si el Señor te está usando para eso. Hay grandes hombres de Dios que Dios lo está usando también en este ámbito, como Will Graham, Juan Manuel Vaz, y gloria al Señor por ello. Pero quizás tú, o quizás hermanos que se están dedicando y están esforzando a hacer esto, no lo ha llamado el Señor para ello. Y lo que están intentando es eso, ser relevantes. El problema es que muchos usan todas estas cosas con motivaciones diferentes. Con motivaciones diferentes. Para hacerse famosos. Ser relevantes es eso, querer hacerse famosos. Incluso muchos músicos llegan también, y conocemos a muchos, que han fracasado en su antigua vida y están intentando hacerse famosos dentro del pueblo evangélico. Y no tengo nada con mis hermanos de Filadelfia, porque sé que hay muchos hermanos y buenos hermanos en las iglesias de Filadelfia, pero hay muchos en Filadelfia que le pasan eso. Y eso es, ¿no? Que el problema lo usan con motivaciones diferentes. Por eso Pablo dice, sé imitadores de mí en santidad, en verdad, en amor, en entrega, en servir, en eso sí. Es más, Pablo no era ni relevante. Nosotros leemos en Corintios que no querían ni verlo, que muchos preferían a Apolos y el que no, pues decía, yo soy del Señor Jesucristo. Por no decir, venga, sí, Pablo es apóstol. Es más, lo hemos dicho ya en esta serie, porque Pablo en muchas cartas se tenía que dirigir y decirle, yo soy Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, porque muchos no lo reconocían.
Más en Corintios dice que cómo podía ser este hombre apóstol si venía con temor y temblor, sin ninguna autoridad. Pablo era todo lo contrario de ser relevante. Pero es que cuanto menos relevante sea el hombre, más crece Cristo, más se glorifica Cristo. Hay muchas personas que cuando mencionan a predicadores, y eso no es problema del predicador, es problema de nuestro corazón, habla como si el Señor no estuviera detrás de esos predicadores. Y se mencionan de una manera, con una idolatría hacia ese predicador. Y vuelvo a repetir, no por el predicador, sino por el ídolo que crece en nuestros corazones, ¿verdad? Y se menciona como si el Señor no estuviera detrás. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, hermanos. Mirad los que así se conducen, según la predicación, según la elocuencia, no, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Y por qué? El ejemplo. Porque muchas de las veces copiamos cosas que nos han heredado. Y la mayor parte que tú y yo adquirimos es el impacto que nos dejan nuestros padres. Por eso los hijos dicen que se parecen tanto a los padres. Muchas veces genética, pero muchas veces no es genética. Por eso cuando un hijo muchas veces se cría con un padre no biológico, dice, ¿cómo se puede parecer tanto? Porque copiamos todo lo que se hereda en una casa. Copiamos, ¿verdad?, el carácter, la personalidad, las palabras. Y el tema es que aquí que el buen ejemplo es difícil de imitar. Y el mal ejemplo es algo que se pasa casi de manera automática. ¡Chum! Dices algo, a mí me ha pasado muchas veces con mis hijos. Digo algo, intento, no lo hago. Intento hacer algo bien, una que haces mal, tú dices, ya está, ya lo tienes impregnado. A veces he escuchado, ¿no?, alguno de mis hijos, y cuando lo he escuchado he dicho, wow, no, madre mía, eso es mío. Digo, me tengo que rascar así la cabeza y decir, lo hice mal, ¿vale? Tú lo estás haciendo mal, yo lo hice mal también. Eso es importante, ¿verdad? Y el problema, hermano, en el tema que estamos, de los que empiezan a correr, va enlazado con el sermón anterior, esta carrera, no es que no sepan correr bien la carrera. Hay muchos que tú lo ves que vienen durante toda la vida, por ejemplo Judas, mientras estuvo el Señor predicando el Evangelio, estuvo enseñando a los apóstoles, él iba corriendo bien la carrera. El problema es que no tienen perseverancia para alcanzar la meta, para llegar al cielo. No saben mantener el paso a lo largo de todo el maratón. Si la vida cristiana fuese una carrera de pocos metros, muchos llegarían. Muchos llegarían. Si fuese corriendo, muchos quisieran tener el peregrinaje que tuvo el ladrón de la cruz, ¿verdad? Conversión, muerte. Pero el tema, ahí sí vamos, que no es por obra, ¿verdad? Es consecuencia de la obra de Cristo en nuestras vidas. Pero muchos quisieran que fueran así. Que fuera un camino, como solemos decir aquí, ¿verdad? Un camino de rositas. ¿Pero por qué? Porque le han vendido otra cosa. No solo le han vendido la ciudad celestial, sino una carrera celestial. Y no, hermano, no es una carrera celestial. No es así. Estamos expuestos a llegar a la carrera celestial, ¿verdad? Pero no existe la carrera celestial. Es una carrera, como nosotros leemos en la Biblia, ¿verdad? Un camino estrecho, donde nos costará, como en el libro del progreso del peregrino, donde estará el lago del desánimo, el lago de la desobediencia, sabio según el mundo, la ciudad de la moralidad, y nosotros estaremos constantemente desviándonos y el Señor, como decíamos en el sermón anterior, metiéndonos de nuevo en el camino. Y el problema es ese, que a muchos le han vendido cuando llegan a la fe, que van a ser ricos, todo les va a ir de maravilla, y tratan a Dios como el genio de la lámpara. Como el genio de la lámpara. Cree que pueden frotar a Dios, al Dios de la lámpara en oración, y ¡chan! Abracadabra, tus deseos serán concedidos. Claro, así también voy yo al cielo. ¿No? Así. Y no es así, es todo lo contrario. Pablo pone este modelo de conducta, ¿pero por qué, hermano? Porque lo contrario es no vivir la vida cristiana.
La vida cristiana, el Señor te puede bendecir económicamente, te puede quitar todo lo que tiene, como nosotros vimos Job, pero ninguna de esas cosas va a determinar que tú estés en el camino y hacia la meta correcta. Es como te comportas tú en esos momentos. Mientras tú vas en el camino, a mí siempre me gusta decir que el verdadero creyente perseverará hasta el fin. El falso hasta su siguiente prueba. Hasta su siguiente prueba. Hermanos, la recompensa es grande, sí, pero la carrera es dura. Las recompensas no son cosas, sino Cristo. Él es nuestra recompensa. No es llegar como dicen en el Evangelio de la prosperidad, que vamos a llegar, que las calles serán de oro, que el cielo será muy blanco. Mira, hermano, si tú llegas al cielo y no está allí Cristo, es un infierno. Es el mismo infierno. Y si tú llegases al infierno y está allí Cristo, el cielo se convierte en infierno. El infierno se convierte en cielo, perdón. Era para ver si estaba yo atento. Sí. Y es así. El infierno se convierte en cielo. Porque la recompensa de nuestra meta, de este peregrinaje, hermano, es Cristo. Es llegar a la meta. Es ver, como decía la alabanza, y allí estará Cristo cuando nosotros lleguemos. Da igual cuál haya sido tu pecado, Señor te recibe. Es por eso que Pablo, por así decirlo, orienta a la iglesia para que sepan qué ejemplo deben seguir. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en elocuencia, predicación, relevancia, no. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y por eso no es una opción. Lo que Pablo está diciendo aquí, no te preocupes, sigue la carrera. Si tiras por aquí es mejor, pero ve como quieras. No. Sino es una obligación porque debemos de honrar la cruz de Cristo. Y unas preguntas antes de pasar al siguiente punto. Y vamos a ser honestos con nosotros mismos. ¿Y cuál es el ejemplo que nosotros estamos dando? ¿Qué pasaría si todos mis hermanos, sí, mis amigos, mis hijos, cualquier persona que esté cerca, siguiera mi ejemplo? ¿Cómo estaría esta iglesia? Cada uno de los hermanos, si tu hermano siguiera tu ejemplo. Yo me pregunto, ¿cómo sería tu vida si siguierais mi ejemplo? Y eso es lo que se está refiriendo Pablo, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la vida? Sé sincero con tu corazón, hermano. Porque esto nos lleva al segundo punto, a los enemigos de la cruz. Primero Pablo nos presenta su ejemplo y ahora nos presenta el otro grupo, los que son enemigos de la cruz. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, perdón, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y sobre todo, hermanos, debemos de tener en cuenta que Pablo no nos está hablando aquí de lo que son más evidentes, que son enemigos de la cruz. Por una parte, como hemos dicho anteriormente, nosotros antes de venir a Cristo, y todos los que no aceptan a Cristo como único camino al Padre, son enemigos de la cruz. Pero hay un grupo que a lo que se está refiriendo aquí Pablo es que los que son considerados hermanos, pero son enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque estos son más enemigos de la cruz que los otros. Son más enemigos. Es más enemigo el que ha conocido la verdad del Evangelio y se aparta que el que nunca la ha escuchado. Porque son los que hacen más daño. Aunque habían entendido y abrazado la cruz mentalmente, estos mismos se han hecho enemigos de la cruz. Aún perteneciendo a la misma comunidad, pero viviendo un mal ejemplo. Aunque digan lo contrario. Aunque por su boca digan que soy creyente y estén participando de la cena del Señor, se hayan bautizado, hay iglesias que están llenas de hermanos, de personas que se hacen llamar hermanos. Tanto los que nunca han conocido como los que se han conocido y se han apartado se dirigen a la misma ciudad, a la misma ciudad de pecado.
Y ese es el problema. El mayor enemigo de la cruz es una persona así. Una persona que ha conocido intelectualmente que él está sentado en una iglesia, participando de los sacramentos, pero sus hechos demuestran no ser lo que dice que son. Y ese es el mayor enemigo de la cruz. Por eso dice Pablo que, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, es decir, Pablo ya se lo había advertido mucho a los filipenses, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Parecen enseñar un modelo de vida, ya que parecen que son luz, pero no lo son contrarios a la luz, a la cruz, por muy formales que parezcan. Se hacen sus propias normas. Ellos empiezan a decir ahora qué es lo que hay que hacer en medio de las iglesias. Todo el mundo le parece pecador, menos a sí mismo. Y sobre todo tienen una vida que salen por esa puerta y son totalmente diferentes. Hasta el punto que lo conocen mejor los incrédulos que los mismos hermanos de la iglesia. Se hacen sus propias normas, pero en cuanto a palabra, conducta, amor, como lo ha dicho Pablo a Timoteo, espíritu, fe y pureza, están bien escasos. Están bien escasos. Y esto, lamentablemente, hermanos, están las iglesias llenas de falsos creyentes. Que no se puede, la iglesia en sí, nosotros no somos omniscientes como es el Señor, ¿verdad? Y vienen con una careta, parece que son, pero no son, pero ahí están dando mal testimonio en el Señor. Pero, ¿cuál es nuestro llamado? ¿Por qué Pablo exalta aquí? Porque Pablo, para muchos hoy dirían, uy, Pablo, habla de amor, por favor, no hable de estas cosas hoy. No te metas en estas cosas. Es más, estás hablando del gozo que hace metiéndote ahora en estas cosas, ¿no? Pero ¿cuál debe de ser nuestra conducta ante los tales? Ante personas que se hacen llamar hermanos, pero sus hechos muestran lo contrario. El mismo Pablo se lo va a decir a los corintios. Dice Pablo en 1 Corintios 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Está diciendo Pablo, mira, os he escrito por carta, hermano de Corintio, que no os juntéis con ninguno de los que yo acabo de comentar. Pero no estoy hablando de los que son de este mundo, porque entonces tendríamos que salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Y dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo está hablando aquí del hijo que estaba fornicando con la mujer de su padre, en 1 Corintios 5. Y automáticamente Pablo muestra amor. Y muchos podrían decir, y seguro, esto no es amor. Echar a alguien de la iglesia no es amor. ¿Eso es amor? Sí. Primero, antes de entrar en ese tema, vamos a estar ahora comentando, Pablo no está hablando de no juntarnos con los incrédulos, que nunca han creído, porque si no tendríamos que salir de este mundo, y hablamos juntar, no unirnos, sino juntar, sino de los que llamándose hermanos hacen estas cosas. Es decir, a los que han rechazado la cruz, y no necesariamente importante de una manera verbal, porque hay muchos que siguen diciendo que sí, que él cree en Cristo, pero los demonios también creen en Cristo, sino de un estilo de vida. Y por eso mismo es la importancia de la disciplina en la iglesia. En primer lugar, hay que poner primero en lo primero, por el Señor, para la gloria de Dios, para los que están adentro como fuera. Porque cuando tú y yo, hermano, hacemos algo malo, nos dicen, hay que ver esa persona que se llama X. Si uno dice, sí es Dios. Y en segundo lugar, vamos a ver, porque eso sí es amor por la restauración de esa persona. No juntéis con ellos, dice Pablo. Y Pablo dice que es necesario expulsarlo y no asociarte con esa persona. Fijaos lo que le dice Pablo a Tito. Al que cause divisiones,
amonéstalo 2 veces y después evítalo. En la Nueva Versión Internacional lo estoy leyendo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Fijaos lo que dice. Pablo no está diciendo aquí, no, trátalo, déjalo en la iglesia durante mucho tiempo, a ver si por casualidad él se restaura solo. Es que muchas veces se hacen eso. Lo que más cuesta en una iglesia siempre es la disciplina. Pero no la disciplina cuando se llega ya a la disciplina eclesiástica, sino desde que empieza en lo íntimo entre hermanos. Por eso muchas veces surge la murmuración. Porque no tengo valentía de decírtelo y cojo y se lo cuento a otra persona y esa persona a otra persona. Y al final hay 10, 15, 20 hermanos en una iglesia que lo saben menos el que lo tiene que saber. Pero esto puede parecer duro, pero es como dice Miguel Núñez, dice, si todo esto parece duro, es porque todavía seguimos apreciando más al hombre que a Dios. Y es así, es así. A veces ponemos nuestras emociones y sentimientos por delante del mandato de Dios y nos queremos hacer más buenos que Dios. Dios ha constituido la disciplina en la iglesia, primero, para limpiar su nombre, para que podamos ver que el pecado no es tolerable delante del Señor, y después para que esa persona pueda ser restaurada. Sería un poquito cruel ver a un conductor que va en dirección contraria y abrazarle y decirle, adelante, todo va muy bien. Y muchas veces tenemos la oportunidad, el Señor la pone. Oye, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo me ves? Bien, 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 yo te veo bien. Y sería un poquito cruel, ¿verdad? Ver a un conductor, en Madrid yo no sé si llegan a 4 o 5 carriles, ¿verdad? Imagínate un conductor en la M40, en dirección contraria, y tú te pones al lado, ¿qué tal? ¿Estoy bien? ¿Puede ser que vean? No, va bien, va bien. Sabe que va a chocar frontalmente. Y esto incluso se va a llevar a otros por delante, ¿entendés? Pero le da un abrazo y le dice, todo bien, está todo bien. El actuar, hermanos, con disciplina es ser amoroso. Es ser amoroso. Fijaos que Pablo está diciendo, estoy muy contento, me da igual porque hay hermanos que son enemigos de la cruz. Dice, no, aún digo esto, como he dicho muchas veces, lo digo llorando. No es para galardear de ellos o para reírnos, sino sufriendo en nuestro corazón. Cuando se disciplina a alguien, sabemos que es duro, pero bendita dureza. Esa dureza puede el Señor usarla para ablandecer su corazón. Para cuando una persona está desviado, y sabemos que Mateo 18 dice en las pausas de la disciplina, si tu hermano peca, exhórtale estando tú y él solo, si no te escucha, llamas a 2 testigos y si no, pues llama a la iglesia. ¿Y eso por qué? Porque a lo mejor cuando tú hablas con el hermano, ya de por sí, en ese momento ese hermano se da cuenta, el Señor lo usa, se da cuenta y se da cuenta de que estaba pecando. Pero si el hermano te dice, esa persona te dice, no, yo no estoy viendo lo que tú ves, llama a 2 o 3 testigos porque puede ser también lo contrario. Puede ser que a lo mejor tú has apreciado algo en él que lo estabas apreciando de manera incorrecta, porque el que exhorta también es pecador, no solo la persona que supuestamente ha pecado. Y si no escucha a 2 o 3 testigos, a poder ser ancianos, maduros de la iglesia, ya la iglesia es la que actúa. Y si no reacciona cuando está la comunidad probando con la Biblia que una persona está en rebeldía en contra de Dios y no reacciona, como dice Pablo el tal, échalo a Satanás, quizás se arrepienta. Y por eso, hermano, lo peor que puede hacer una persona que se dice llamar hermano es huir de la disciplina eclesiástica de una iglesia. Que el Señor tenga misericordia de esa persona. Si una iglesia te está llamando a disciplina porque está viendo ya una iglesia entera, que te has desviado, que estás desobedeciendo a Dios, que no tiene razón, que tu carácter deja mucho que desear como creyente, y la iglesia inicia un proceso de disciplina, y tú eres el que te va. Estás haciendo la obra que Adán hizo en el huerto del Edén. Oí tu voz y tuve miedo y me escondí.
Y muchos están escondidos junto con Satanás, no queriendo reconciliarse y arrepentirse de sus pecados. Dice Pablo, sigue diciendo el por qué. Porque cuyo Dios es, primeramente, el vientre. El vientre, dice en el versículo 19. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Y aquí está hablando de satisfacer sus sensualidades, no de alguien que come mucho. Y esto no quiere decir satisfacer solo lo sexual, sino todos sus sentidos pecaminosos. Le dan rienda suelta a todo lo que se le viene al corazón. No paralizan su corazón y dicen, espérate, voy a ver lo que dice la palabra del Señor. Tengo necesidad, dicen. Aunque yo sé que la palabra de Dios dice lo contrario, mi corazón me lo pide. Es que me he enamorado de una persona que no es creyente. Yo sé que el Señor niega el yugo desigual, pero el Señor lo prohíbe. ¿A qué vas a hacer caso? ¿A tu engañoso corazón o al Señor? Hay un discípulo, quería poner este ejemplo, una historia que la han contado muchos predicadores, muchos lo conocéis, y que le pregunta al pastor, pastor, si yo ya soy creyente, ¿puedo ir a la discoteca? Sí, puedes ir. ¿Y me puedo emborrachar? Sí, puedes hacerlo. ¿Y puedo hacer cosas que antes hacía? ¿Todo lo puedo hacer? Sí, puedo hacerlo. Pastor, entonces, ¿qué no puedo hacer? Entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que no puedo hacer. Y es verdad, aunque suene anecdótico, es una realidad que hoy presenta en muchas vidas. Sigue diciendo Pablo, su gloria, su vergüenza. Todo lo que ahora le causa gloria serán su vergüenza. Muchos dicen que son creyentes, se glorían de sí mismos y de todo lo que hacen, pero todo eso, el día del juicio, será su vergüenza. Se jactan de sus pecados, aunque diga que son creyentes. Y, por ejemplo, lo que pasa en muchas iglesias con el lobby LGTBI, se están hoy autogloriando porque son muy amorosos, no como otras iglesias, donde dicen que sí, que eso es amor, que un hombre se una a otro hombre de su mismo sexo, a otra persona de su mismo sexo, eso es amoroso. No, eso es una aberración delante de Dios. Solo piensan en lo terrenal, sus miras en estos que habla Pablo dice que solo están en este lado de la gloria y no en el venidero. Viven como si fuese mentira que vayamos a resucitar un día y a estar con Cristo. Viven únicamente de forma materialista, solo por la riqueza que ofrece este mundo. Y lamentablemente es lo que dice Pablo. Si esta frase la escuchamos fuera, Dios lo juzgará. Porque no es que nosotros no podamos juzgar de palabra a los de allá afuera. Estamos hablando de algo disciplinario. Nosotros no podemos meter a la cárcel a nadie, no somos jueces legales en este mundo. Pero esto lo he escuchado yo a muchos que se hacen llamar y dicen a disfrutar, que son 2 días. Y esto es penoso que se escuche en iglesia. Y realmente lo dicen porque son del mundo, no son ciudadanos del cielo. Son ciudadanos del infierno, aunque digan lo contrario. Y como dice Pablo, ¿cuál será el fin de ello? La perdición. La perdición. Por eso dice Pablo que lo dicen con lágrimas. Estos un día tendrán que rendir cuenta delante de Dios. No tendrán a un abogado, a un salvador. E irán a donde pertenece su pasaporte, a la ciudad de pecado. Por eso dice Pablo, el fin de los cuales será perdición. Y sigue diciendo Pablo, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. O como lo dice la Nueva Versión Internacional, y de ahí he sacado el título del sermón, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Primeramente, Pablo nos ha instruido cómo nos debemos de conducir. Oye, hermano, que ya tienes un nuevo pasaporte. A veces te va a salir
tu antiguo, ¿verdad? Tu antigua nacionalidad, pero tú ya perteneces al reino del cielo. Después Pablo nos ha mostrado quién no pertenece a este reino del cielo, aunque diga que sí, con sus hechos están mostrando que ellos pertenecen a otra cultura, a la cultura del mundo. Ellos siguen siendo mundanos. Y ahora Pablo va a decir, ¿verdad? Dice, más, cuando dice más es como un pero tranquilo, hermano, tranquilo. Tú eres un ciudadano del cielo. Si tú ves a un chino, tú sabes ver rápido que es un chino, ¿verdad? Dice, o escuchas un acento, y a nosotros nos pasa mucho aquí con los árabes, aunque parezca español, cuando te empieza a hablar y ves en 2 minutos su costumbre, tú dices, no, creía que era español, pero es árabe, es musulmán, ¿no? Por la cultura. Hermano, así deberíamos de ser nosotros. Así realmente es lo que Pablo está pidiendo, que así, en el momento que nosotros tuviéramos un tiempo con una persona, deberían de decir, no, ellos no son de esta ciudad, son de otra llamada ciudad celestial. Pero gózate, hermano. Si tú estás en Cristo, a nosotros, a ti, a mí, se nos ha dado el pasaporte celestial. A pesar de nosotros, a pesar de las veces que nos desviamos, a pesar de que no somos imitadores de muchísimas veces de Cristo, ni del apóstol Pablo, ni de todos los hombres maduros que nosotros podemos leer en la palabra de Dios, a pesar de constantemente caer en el lago del desánimo, caemos y hablamos con sabios según el mundo, nos desviamos, nos damos la vuelta, vamos hacia la ciudad moralidad. A pesar de eso, miramos la mano y tenemos el pasaporte, hermano. Gózate de ello. Gózate porque cuando nos bajemos de este avión, de este peregrinaje, y nos dispongamos, hermano, intenta escuchar esto como si fuese la primera vez. Como si estuviéramos viendo la película del peregrino. Cuando bajemos del avión, en la película del peregrino, justo antes, se ve a Cristiano, se ve con el pasaporte en la mano, y justo al otro lado del lago está la ciudad celestial. Se mete en el lago y empieza a hundirse otra vez antes de llegar en la misma puerta. No sé si la habéis visto. Yo sé que cuando la veáis va a decir, mi hermano Jesús, ¿para qué la voy a ver? Se me la está contando entera. Pero la misma puerta otra vez es sacado y llevado a la ciudad celestial. Hermano, cuando estés en ese lago, en el lago de desánimo, en el lago que piensa que no vas a continuar, que no puedes más, incluso cuando te vengan dudas, piensa que tenemos el pasaporte y que si tú eres de Cristo, el Señor no te va a dejar desviarte. Somos ya ciudadanos del cielo, como decíamos en el sermón anterior, en ya, pero todavía no. Estamos ya sentados en los lugares celestiales. Estamos allá. Para Dios estamos allá. Cuando estés sufriendo, cuando te hagan daño, enfermedades, cosas en tu vida que no te esperabas, económicas, no lo sé. Eres ciudadano del cielo, tú ya tienes ese pasaporte. ¿Estás en otro país? Tengo que volver a mi país, ¿podré entrar? Tengo el pasaporte. Además, no es un pasaporte como el que nosotros tenemos aquí, que caduca. ¿Está cumplido el pasaporte? No. Nuestro pasaporte es eterno. Tenemos entrada libre al trono de la gracia, ya podemos entrar. Entrada libre para hablar con el Padre. Y en el Antiguo Testamento no se podía. Tenían que acudir al sacerdote, al profeta, para hablar con Dios, ¿no? Para ver qué Dios decía de todo eso. Nosotros ya hoy tenemos entrada al trono de la gracia. Y hemos leído al principio del culto, en la oración de Jesús, ¿qué dice el Señor? Que no somos de este mundo. Como Jesús no es de este mundo, Cristo vino en nuestro rescate porque no teníamos entrada, no teníamos ese pasaporte, entiéndelo. A veces esto suena repetitivo, a mí me pasa mucho, de sonar repetitivo algo, y ya lo tengo más que asumido. Pero yo no tenía pasaporte. Hermano, tú no tenías pasaporte. Si llegas a morir, hablamos de algo de responsabilidad, si llegas a morir en ese momento sin pasaporte, te encuentras en la puerta para entrar a la ciudad celestial y te dicen, no, tú no perteneces aquí, tu ciudad está más allá.
como le decía el rico a Lázaro, estando ya en el Seol. Bueno, si no puedo ir yo, vale, pero puede venir Lázaro aunque sea a mojarme, ¿verdad? Mojarse el dedo y a mojarme el labio, aunque sea en esta tormenta. Nosotros ya tenemos el pasaporte de la ciudad celestial. Cristo vino en nuestro rescate porque no teníamos entrada a esta ciudad. Pero en Cristo tenemos entrada al Padre. En Cristo, este cuerpo mundano, aún lo que queda parte de este mundo, será renovado y nos pondrá la ropa de galas, es decir, un cuerpo de gloria similar al suyo. Similar al suyo. No sé si alguna vez había entrado a trabajar en una empresa y he dicho, toma, aquí tienes tu contrato, tu entrada y tu uniforme. Eso es lo que nos va a hacer Cristo. El día del juicio. Vamos a llegar, estaremos en la entrada y dirá, toma, tu ropa de gala, tu nuevo cuerpo. Ese cuerpo ya queda fuera. Gózate, hermano. ¿Qué más podemos esperar? ¿Verdad? ¿Qué más podemos esperar? A pesar de este peregrinaje, a pesar de nosotros, del mundo, de Satanás, de todas las cosas que nosotros nos vamos a encontrar, Cristo ha vencido por nosotros. Él ha vencido. Vamos a orar.